Buenas noches para todos. Faltando escasas 6 horas y media para que se lleve a cabo la consulta al pueblo colombiano mediante la convocatoria al plebiscito para determinar si la sociedad colombiana está a favor o en contra de los puntos acordados entre las FARC-EP y el gobierno nacional, bajo el liderazgo del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, quisiera compartir mis reflexiones sobre dicho acontecimiento nacional e internacional si se tiene en cuenta el acompañamiento de los países garantes de dicho evento. Después de observar y escuchar a los miembros de las distintas delegaciones en sus escasas ruedas de prensa, teniendo presente que dicho acuerdo en su gran mayoría fueron a puertas cerradas en la ciudad de La Habana, Cuba, en donde, desconociendo el derecho a la libre expresión e incluso el derecho a mantener a los ciudadanos informados, consagrados en la Carta Magna del pueblo colombiano, se cerraron las puertas a los medios de comunicación y, en no menor medida, después de revisar el documento final del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en donde se pueden destacar los siguientes puntos del acuerdo. Primero, reforma rural integral. Segundo, participación política. Tercero, cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, social y en lo político de acuerdo a sus necesidades. Este punto también incluye garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales y responsables de homicidios y masacres, etc. Cuarto, solución al problema de las drogas ilícitas. Quinto, víctimas. Sexto, mecanismos de implementación y verificación. Después de lo anterior surgen dos interrogantes fundamentales. El primero sería: ¿se alcanzará la paz tan anhelada para el pueblo colombiano si se cumple a cabalidad con los 6 puntos que, a modo de ver de las delegaciones, sintetizan la problemática del conflicto armado y la violencia en Colombia? ¿O surgirán nuevas problemáticas sociales y, en su efecto, nuevos actores armados como resultado del incremento en las desigualdades del pueblo colombiano? Pues bien, en aras a poder tener un poco de claridad frente a estos dos interrogantes y respetando las opiniones de las delegaciones firmantes y de terceros con relación al proceso, quisiera acudir a la historia y memoria de la sociedad colombiana y, si es el caso, del pueblo latinoamericano, que ha seguido de cerca los más de medio siglo de lucha interna que ha tenido el territorio nacional. Con el objetivo de sintetizar las causas y consecuencias del fenómeno del conflicto armado y violencia en Colombia, mencionaré algunos puntos que nos servirán como hilo conductor de los argumentos subsiguientes. Primero, Ley 200 de 1936, reforma agraria, la manzana de la discordia, es decir, la génesis de las desigualdades en el pueblo colombiano. 1948, asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, la gota que rebasó la copa, se incrementó la violencia en el campo y en las ciudades. 1953, en un afán por pacificar al pueblo colombiano, se instaura por vía de la fuerza un gobierno militar. Llega al poder Gustavo Rojas Pinilla. 1958, surge un pacto entre liberales y conservadores en donde estos se repartirían el poder. Este acuerdo durará 16 años y se denominaría en la historia el Frente Nacional. 1960, asesinato de Jacobo Frías, alias Charro Negro, jefe del movimiento agrario comunista. 1964, nacen las FARC. Los guerrilleros sobrevivientes de la masacre de Marquetalia conforman el bloque sur de la FARC. 1967, surgen los primeros partidos y movimientos de oposición al Frente Nacional, algunos de corte intelectual, otros más radicales.
Partido Comunista Colombiano, Movimiento Revolucionario Liberal, Partido Comunista Marxista-Leninista, Ejército Popular de Liberación, Frente Unido, ANAPO, etc. 1970. Surge el movimiento 19 de abril, M19. Para la década de los 80, el fenómeno del narcotráfico va a permear las luchas ideológicas por el poder. Se apreciará un giro en el objetivo de estas guerrillas iniciales, el cual consistía en acabar con las desigualdades. Posteriormente, en los 90, en vía de la incapacidad del Estado para contrarrestar el fenómeno de la guerrilla y narcotráfico, surgen grupos paramilitares con el firme propósito de autodefensa, ya que el Estado no garantiza seguridad a sus familias. Cabe anotar que estos grupos también se vieron financiados por el fenómeno del narcotráfico. Después de este recorrido histórico, solo me resta decir que en el pasado ya se han intentado acuerdos, ha habido acercamientos y se han concretado pactos virtuales, entendiendo esto, ya que en el imaginario pueda que desaparezca la razón social de una estructura criminal, pero en la práctica lo que se da es una transformación, dando lugar a otros actores y otras prácticas criminales. Pregunto a los miembros del secretariado de la FARC, ¿cómo garantizaría el colectivo guerrillero que aquellos disidentes que no estén de acuerdo con el proceso dejarán las armas? De igual forma o en su defecto, no se reorganizarán para enfrentar al Estado. ¿Cómo lo garantizarían? Ahora bien, pregunto a los delegados del gobierno nacional, ¿cómo garantizan ustedes al pueblo colombiano y a los desmovilizados de la FARC que cumplirán con todas sus condiciones si actualmente no han podido garantizar las condiciones básicas requeridas a la sociedad en general? Finalmente, como el propósito no es cuestionar sin argumentos porque sí, pienso que utilizar un mecanismo de participación ciudadana como el plebiscito para consultar al pueblo si aprueba o no el acuerdo no es más que una cortina de humo para que quede la sensación que sí se tuvo en cuenta al pueblo para tomar estas decisiones, lo cual me parece una bofetada académica que se le da a la sociedad tratándonos como ignorantes, ya que la decisión fue tomada. El acuerdo fue pactado y firmado. De hecho, ya se ha destruido material bélico del grupo insurgente y en rueda de prensa se dio a conocer que próximamente se dejará en libertad a un grupo considerable de excombatientes de las FARC. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a decidir el pueblo? Hago un llamado a los estadistas y economistas del gobierno nacional, así como a los delegados de la FARC en su buena fe, a que mejor se haga una redistribución de los recursos para que apunten a acabar con la pobreza y miseria extrema que son en verdad los grandes focos de desigualdad que hay en el país y por el que muchos deciden enfrentarse al Estado. Creo y tengo la firme convicción que sólo así lograremos la paz tan anhelada, aun cuando no esté en este mundo para apreciarlo, tal como lo dijo en algún momento nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Debo reconocer por demás que en estos momentos y después de escribir estas líneas, quisiera estar equivocado. Quiero que todo cuanto he escrito hasta ahora no sea cierto, pues siendo así, en verdad reinará la paz en Colombia, que muchos queremos, pero de tener razón con mi actitud negativa, aún nos falta mucho. Mirando un poco el proceso de construcción del Estado Nacional colombiano, algunos autores llaman al periodo comprendido entre 1810 y 1815 como patria boba, por cuanto centralistas y federalistas no se pusieron de acuerdo en la forma de llevar las riendas del Estado, así como quien debía tener el poder del Estado, lo cual le permitió a la corona española reconquistar sus dominios en América. Otros autores, como el distinguido historiador Alfonso Múnera Cavadía, en su libro titulado El fracaso de la nación, hace referencia a este periodo de nuestra historia, en donde plantea que no debe denominarse patria boba,
sino más bien la infancia de la nación. Esto si se tiene en cuenta que se venía del yugo español y que no se tenía un antecedente directo que pudiese servir de experiencia en la forma de organización social, política y económica. Ahora bien, lo anterior hace ya más de 200 años. Por lo tanto, mal haríamos si seguimos denominándonos como fracaso de la nación cada intento que realicemos en términos de conciliación. Si seguimos denominándonos infancia de la nación e incluso patria boba, creo que se debe agradecer el hecho de que no haya una potencia extranjera con intenciones de invadir nuestro territorio, porque de ser así no sería difícil, ya que nos encontramos como en los primeros tiempos, en una lucha de desgaste que tiene las estructuras defensivas y ofensivas de nuestras fuerzas militares y de policía debilitadas. Muchas gracias.